La motivación detrás del asesinato de más de 600 niñas inocentes puede atribuirse a una de las razones más bizarras y egoístas jamás registradas en la historia humana: la vanidad. En el siglo XVI, en Hungría, vivía una de las aristócratas más influyentes de Europa, Elisabeth Báthory. Era pariente de reyes, poseía vastas propiedades y tenía cientos de sirvientes bajo su mando. Elisabeth lo tenía todo lo que la riqueza podía ofrecer, pero no podía comprar la juventud eterna. Entonces, optó por intentar conseguirla por la fuerza. Durante más de 20 años, esta mujer torturó y asesinó a jóvenes convencida de que su sangre contenía el secreto para detener el envejecimiento. Sus sirvientes terminaron convirtiéndose en sus cómplices y su castillo se transformó en un matadero, donde las víctimas eran utilizadas en un régimen de belleza macabro. Elisabeth creía que podía alcanzar la inmortalidad en términos de belleza bañándose en la sangre de vírgenes. Elisabeth Báthory nació en 1560, en una familia privilegiada, pero su infancia estuvo lejos de ser común. Los Báthory eran una familia noble húngara con una reputación siniestra, conocidos por su crueldad, manipulación política e inestabilidad mental. Varios miembros de la familia ya se habían destacado como gobernantes sádicos que disfrutaban infligiendo dolor y sufrimiento a sus súbditos. La crueldad era, esencialmente, un rasgo familiar. La joven Elisabeth creció en un entorno donde el lujo y la violencia coexistían. Su familia no solo gobernaba sus tierras, sino que también las aterrorizaba. Las ejecuciones públicas eran vistas como entretenimiento, la tortura como justicia y la crueldad como sinónimo de fuerza. La familia Báthory elevó la brutalidad a un nivel completamente diferente. A los 11 años, Elisabeth fue prometida a Ferenc Nadasdy, un comandante militar húngaro conocido como el Caballero Negro. Era un hombre famoso por su crueldad en el campo de batalla. Sin embargo, incluso a esa edad, Elisabeth ya mostraba señales de su futura brutalidad, observando ejecuciones con fascinación y estudiando los rostros de los prisioneros moribundos con una intensidad que incomodaba incluso a los soldados más endurecidos. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Elisabeth aparentemente anotaba mentalmente formas creativas de causar sufrimiento. El matrimonio con Nadasdy en 1575 selló el destino de Elisabeth. Él estaba frecuentemente ausente, luchando en las guerras otomanas, lo que dejaba a Elisabeth sola en su castillo remoto, con poder ilimitado y cientos de sirvientes y campesinos a su disposición. Nadasdy era famoso por empalar enemigos capturados y dejarlos morir lentamente. Algunos historiadores creen que él enseñó a Elisabeth nuevas técnicas de tortura durante sus breves visitas al hogar, lo que sería una macabra ironía de su relación. Elisabeth comenzó a experimentar métodos de tortura en sus propios sirvientes, alegando que eran castigos por infracciones menores. Una losa caída podía resultar en horas de agonía, y una llegada tardía podía significar la muerte. Sus sirvientes no podían escapar ni denunciarla, ya que estaban esencialmente atrapados en un castillo remoto, lejos de cualquier autoridad que se preocupara por su bienestar. Elisabeth había creado el laboratorio perfecto para su sadismo, y apenas comenzaba. Cuando Ferenc Nadasdy falleció en 1604, Elisabeth quedó finalmente libre para perseguir sus impulsos más oscuros sin ninguna supervisión. Elisabeth Báthory tenía 44 años cuando se volvió aún más rica y completamente autónoma. La verdadera atrocidad estaba a punto de desplegarse. Su castillo se convirtió en un escenario de horrores meticulosamente planeados. Elisabeth no era una asesina impulsiva, tenía un sistema de reclutamiento. Sus sirvientes iban a las aldeas cercanas y ofrecían empleos como sirvientas para jóvenes campesinas, prometiendo buenos salarios, camas calientes y comidas regulares, lujos raros para las familias pobres. Los padres agradecían a los reclutadores de Elisabeth por proporcionar tales oportunidades a sus hijas, sin saber que las estaban enviando a una trampa mortal. Una vez dentro de las murallas del castillo, no había escape posible. Situado en una colina remota, rodeado de densos bosques y guardias leales, el castillo era prácticamente inexpugnable. Incluso si alguien lograba escapar, ¿a dónde iría? Elisabeth controlaba todo a kilómetros a la redonda. La cámara de tortura era la obra maestra de la crueldad de Elisabeth, diseñada especialmente con dispositivos que maximizaban el sufrimiento, manteniendo vivas a las víctimas el mayor tiempo posible. Elisabeth también inventaba sus propios métodos de tortura. Por ejemplo, obligaba a las chicas a quedarse desnudas en la nieve hasta casi congelarse y luego les vertía agua hirviendo sobre el cuerpo, observando el contraste entre el frío extremo y el calor abrasador, solo para satisfacer su sed de causar dolor.
Elizabeth era meticulosa en sus prácticas de tortura, llegando al punto de llevar registros detallados de sus víctimas, incluyendo sus edades, orígenes y los métodos de tortura que resultaban más eficaces. Estudiaba el dolor con la misma dedicación que otros estudian las matemáticas. La sangre era central en sus rituales. Todo comenzó cuando Elizabeth notó que, tras herir a un sirviente y brotar sangre, la piel donde ésta tocaba parecía más suave. Independientemente de si era una observación real o producto de su imaginación, eso no importaba para ella. Elizabeth se obsesionó con la idea de que la sangre joven podía restaurar su juventud. Comenzó a recolectarla en bañeras, convencida de haber descubierto la fuente de la juventud. Su círculo íntimo de sirvientes se volvió cómplice, ya fuera por miedo por compartir el placer en la crueldad. Ayudaban a Elizabeth a torturar y matar, drenaban la sangre de las víctimas, se deshacían de los cuerpos y reclutaban nuevas víctimas. Elizabeth había establecido una verdadera fábrica de asesinatos, donde ella era la directora ejecutiva de una operación de carnicería. El sistema de eliminación de cuerpos era igualmente cruel. Los restos eran enterrados en los terrenos del castillo, arrojados a ríos cercanos o abandonados en el bosque circundante para que los devoraran los lobos. Elizabeth trataba los restos humanos como basura, sin ningún respeto o consideración por la dignidad de las personas que había torturado y matado. Las estimaciones indican que más de 600 niñas perdieron la vida en el castillo de Exegte, pero el número exacto jamás se sabrá, debido a la eficiencia de Elizabeth para hacer que las personas simplemente desaparecieran. La creciente obsesión de Elizabeth con su apariencia y una interpretación distorsionada de la medicina medieval la llevaron a una adicción a los baños de sangre. En el siglo XVI, la sangre era vista como la fuente de vida y vitalidad. Elizabeth tomó esas ideas y las transformó en algo monstruoso. Creía que, si bebía sangre animal, podía curar enfermedades. Entonces bañarse en sangre humana podría, teóricamente, curar el envejecimiento. La transición de la tortura ocasional a la recolección sistemática de sangre ocurrió gradualmente. Elizabeth se examinaba obsesivamente en los espejos, buscando nuevas arrugas o cabellos grises. Cada signo de envejecimiento la llevaba a episodios de furia violenta. Comenzó a cronometrar sus sesiones de tortura junto con sus rutinas de belleza. Convencida de que la sangre más fresca era más eficaz, su método era terriblemente preciso. Las víctimas eran colgadas boca abajo y desangradas como ganado. Elizabeth se bañaba en la sangre caliente, creyendo que el calor inmediato aumentaba las propiedades preservadoras de juventud de la sangre. Elizabeth Bathory instaló bañeras especiales en sus aposentos, diseñadas para los rituales de sangre. Sin embargo, su obsesión no se limitaba solo a los baños. También bebía la sangre de sus víctimas jóvenes, creyendo que eso tendría efectos rejuvenecedores internos. Mezclaba sangre con vino y lo consumía como una comunión distorsionada. Hay informes que sugieren que incluso llegó a preparar pudines de sangre con su cocinera, coqueteando con el canibalismo. El aspecto psicológico de sus actos era tan perturbador como el físico. Elizabeth realmente creía que estaba rejuveneciendo. Sus espejos estaban especialmente hechos para mejorar su apariencia y sus sirvientes eran entrenados para elogiarla constantemente, creando una cámara de eco de ilusión donde sus crímenes parecían justificados por resultados imaginarios. En la sociedad medieval, las creencias sobre la virginidad convertían a las niñas en objetivos perfectos. Se consideraba que la sangre virgen era la más pura y poderosa. Elizabeth se centraba específicamente en niñas de entre 12 y 18 años, creyendo que su sangre contenía una fuerza vital más fuerte. Cuanto más joven era la víctima, más potentes serían los efectos anti-envejecimiento, según su creencia. Lo que hace que esta historia sea aún más aterradora es que Elizabeth no estaba sola en sus creencias. Varios otros nobles europeos de la época practicaban rituales de sangre similares, aunque pocos alcanzaron la misma notoriedad o nivel de atrocidad que ella. Aunque ningún otro noble llevó sus prácticas tan lejos, Elizabeth Bathory se convirtió en el modelo para todas las leyendas de vampiros que surgieron después. Su obsesión con la juventud eterna y la sangre sirvió de base para siglos de historias de terror. Durante más de 2 décadas, Elizabeth Bathory asesinó a cientos de niñas, y casi nadie intentó detenerla. Esto no sucedía porque la gente desconociera sus actos, sino porque ella había construido un sistema de protección perfecto, utilizando su poder, riqueza e inspirando temor. La primera línea de defensa de Elizabeth era su estatus social. Era pariente del rey de Polonia y estaba conectada con la realeza húngara, controlando vastos territorios en la Europa del siglo XVI. En esa época, la nobleza podía literalmente cometer asesinatos y salir impune,
ya que los campesinos no tenían derechos legales y sus muertes eran consideradas meros daños a la propiedad, en el peor de los casos. Parece que algunas dinámicas de poder permanecen constantes a lo largo de la historia. Las autoridades locales estaban aparentemente compradas o aterrorizadas hasta el punto de guardar silencio. Elizabeth pagaba sobornos regularmente a alguaciles, jueces y líderes religiosos. Aquellos que no podían ser comprados eran intimidados mediante amenazas o accidentes misteriosos. Varios investigadores que se acercaron demasiado a la verdad simplemente desaparecieron, y todos entendieron el mensaje. No meterse con Elizabeth Bathory era una cuestión de supervivencia. La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en encubrir las atrocidades cometidas por Elizabeth. Ella realizaba donaciones masivas a parroquias y monasterios locales, comprando efectivamente protección religiosa. Los sacerdotes, a menudo, se negaban a investigar los informes sobre el castillo, alegando que era voluntad de Dios respetar la autoridad noble. Algunos incluso bendecían las actividades de Elizabeth, convencidos por sus generosas contribuciones de que era una cristiana devota. Los sirvientes de Elizabeth se convirtieron en cómplices involuntarios debido a una combinación de terror y recompensas. Aquellos que participaban en los asesinatos recibían privilegios y protección especiales, mientras que los reacios enfrentaban tortura o muerte. Elizabeth creó un sistema de lealtad en el que guardar silencio significaba sobrevivir, y hablar significaba convertirse en una de las víctimas. La red de eliminación de cuerpos se extendía mucho más allá de las murallas del castillo. Elizabeth tenía acuerdos con sepultureros locales, carreteros e incluso algunos líderes de aldeas para ayudar a ocultar las evidencias. Los cuerpos fueron esparcidos por varios lugares, haciendo imposible estimar el número real de muertes. Algunos fueron enterrados en tumbas consagradas usando documentos falsos de la iglesia. Las conexiones familiares proporcionaron la máxima protección. El primo de Elizabeth, el cardenal András Bathory, era una de las figuras religiosas más poderosas de Hungría, y su sobrino ocupaba cargos gubernamentales importantes. Cuando los rumores llegaban a los altos funcionarios, eran rápidamente suprimidos por la influencia de la familia Bathory. El nombre Bathory tenía más peso que cientos de vidas de campesinos. Sin embargo, el sistema de protección de Elizabeth poseía una debilidad fatal: su creciente confianza. Con el paso de los años, comenzó a apuntar a niñas de familias nobles menores, no solo campesinas. Estas familias tenían conexiones, posición legal y recursos para exigir investigaciones cuando sus hijas aristocráticas empezaban a desaparecer. La riqueza y el estatus de Elizabeth no podían silenciar la creciente indignación de estas familias, que no podían ser compradas ni amenazadas. Tenían acceso directo al rey Matías. La investigación comenzó discretamente, con el rey Matías ordenando a György Thurzó, primo de Elizabeth y palatino de Hungría, que investigara los rumores. Inicialmente, esta investigación debía ser solo otro encubrimiento, pero Thurzó descubrió algo que lo horrorizó profundamente. La evidencia era abrumadora, innegable y absolutamente horrible. En diciembre de 1610, Thurzó y sus soldados llegaron al castillo de Exechte sin previo aviso. Lo que encontraron allí desafiaba la imaginación. Cadáveres frescos esparcidos por el castillo, dispositivos de tortura aún cubiertos de sangre y paredes manchadas por décadas de carnicería. En las mazmorras, descubrieron niñas que aún estaban vivas, pero horriblemente mutiladas, apenas aferrándose a la vida. Los testimonios de sobrevivientes y testigos revelaron un escenario de horror sistemático. Anna Edvig, una de las pocas sobrevivientes, relató que Elizabeth mordía pedazos de carne de los rostros y hombros de las niñas. Sin embargo, la política y la justicia de la época complicaron la situación. Elizabeth estaba demasiado bien conectada para ser ejecutada públicamente, ya que un juicio expondría la corrupción que la protegió durante décadas, implicando a autoridades de la iglesia local, oficiales e incluso miembros de la familia real. La monarquía de los Habsburgo no podía permitir ese tipo de escándalo. La solución encontrada fue elegante y cruel. Los sirvientes de Elizabeth fueron ejecutados y torturados públicamente, algunos quemados vivos, para satisfacer la indignación pública. Sin embargo, la propia Elizabeth nunca enfrentó un juicio formal. En cambio, fue condenada a prisión perpetua en su propio castillo, siendo emparedada viva en una pequeña habitación con solo aberturas para comida y aire. Elizabeth Bathory pasó sus últimos 4 años en completo aislamiento, volviéndose gradualmente más insana en su prisión de piedra.
La decisión de no juzgarla directamente permitió que la monarquía y otras figuras poderosas involucradas en la situación mantuvieran sus reputaciones, mientras la responsabilidad recaía sobre sus sirvientes, que fueron castigados ejemplarmente ante los ojos del público. Elizabeth Báthory falleció en 1614, sola y olvidada por el mundo exterior. Incluso en la muerte, logró evitar la justicia pública. Sus víctimas, que merecían justicia, fueron olvidadas, ya que la familia Báthory conservó la mayor parte de su riqueza y propiedades, y el nombre Báthory sobrevivió. El caso de Elizabeth se convirtió en la inspiración para todas las leyendas de vampiros que siguieron, alimentando siglos de historias de terror sobre aristócratas que se alimentaban de sangre humana para mantener la juventud eterna. Sin embargo, el verdadero legado de Elizabeth es aún más perturbador. Demostró que la riqueza y el poder pueden proteger a casi cualquier persona de casi cualquier cosa durante décadas. Cientos de niñas murieron de manera horrible mientras las autoridades cerraban los ojos o encontraban una forma de ignorar los hechos. Los sistemas que permitieron sus crímenes cambiaron poco tras su muerte. El aspecto más escalofriante de la historia de Elizabeth Báthory no son los baños de sangre ni las cámaras de tortura, sino como todo eso parecía normal para las personas a su alrededor. Cuando escuchamos sobre personas poderosas que escapan de las consecuencias de sus crímenes, debemos recordar a Elizabeth Báthory. Algunas cosas no han cambiado tanto como nos gustaría creer. La historia tiene una forma de repetirse, especialmente cuando olvidamos sus lecciones más oscuras. Muchos otros monstruos históricos pueden estar a la vista de todos, ocultos por su propia influencia. Para descubrir verdades impactantes que personas poderosas intentaron enterrar, es importante estar siempre atentos y buscar el conocimiento.